Según la última estadística del Eustat, la práctica totalidad de la población vasca en edad superior a los 10 años sabe leer y escribir. Más concretamente, la tasa de analfabetismo está hoy en un inapreciable 0,3%, lo que supone el mínimo histórico desde que hay registros. El siguiente desafío es llegar a entender cuáles son las bases biológicas y las funciones cognitivas que se activan en el momento en el que nos ponemos a leer. Es decir, qué mecanismos cerebrales intervienen y cuál es la causa de que algunas personas tengan dificultades para aprender a leer. En este importante reto está ahora implicado el Centro de Investigación BCBL de Donostia. Es el tema que nos plantea hoy Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Un tema singular. No solemos hablar mucho de ciencia, particularmente en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Nos va más la historia. Tienes razón. Pero hoy vamos a hablar de neurociencia cognitiva. Sí, y además, escucha, lo hemos descubierto este tema leyendo, precisamente. Claro. ¿Leyendo? ¿Leyendo qué? Pues leyendo un artículo publicado en la revista de Eusko Ikaskuntza, Euskonews, que es una de las decanas de este género. Pronto va a cumplir 25 años. Y ahí recientemente se ha publicado una presentación de un proyecto de investigación que está realizando el BCBL entre escolares sobre la actividad cerebral durante la lectura. Se llama el proyecto Distal. Así que vamos a hablar sobre este proyecto con el director científico del BCBL, que es, como sabemos, un centro de investigación de neurociencia cognitiva perteneciente a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se trata de Manuel Carreiras. Arratsaldeon, Manuel. Arratsaldeon. Hola, Manuel. Hola. Bueno, pues ya lo ha dicho Eva. Vivimos en un lugar, en un tiempo en el que por fortuna casi todo el mundo ya sabe leer y escribir. Pero no sé, me parece que es bastante saludable empezar, quizá, si te parece, Manuel, tomando un poco, sensibilizándonos de que esto es un privilegio, que disfrutamos y que en tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos no era una cosa tan normal, puesto que, bueno, pues a menos que estemos afectados por alguna patología, hoy para el de nosotros leer y escribir es algo que tiene con absoluta normalidad. Obviamente el poder acceder a la palabra escrita como decís, un privilegio, porque bueno, no hace muchos años pues la gente sabía básicamente escribir su nombre y bueno, mis padres, por ejemplo, pues sabían poner su nombre, escribirlo y leerlo y poco más, los titulares de los periódicos en letra grande, pero bueno, el leer es algo bastante reciente en la historia de la humanidad. Hace 5.000 años se estaba inventando la lectoescritura, pues en distintos sitios del planeta. Y bueno, pues todavía hay sitios del planeta en donde leer es un privilegio porque no consiguen alcanzar a leer, a diferencia del habla que espontáneamente pues se va desarrollando porque venimos preparados evolutivamente para ello. En el caso de la palabra escrita, pues recordaremos todos aquello que decían de la letra con sangre entra. Sí. Se necesita ir a la escuela y aprender unas reglas formales para convertir los sonidos en grafemas, ¿no? Uh-huh. Leer es una actividad que requiere de un proceso de aprendizaje, pero que no desarrollamos todas las personas del mismo modo. ¿Hay una estrategia básica común, por así decirlo, que luego puede variar ligeramente de persona a persona, o realmente cada proceso de aprendizaje puede ser bien diferente al de otras personas? Bueno, hay bastantes diferencias en distintos métodos de lectura que se enseñan, o sea, mediante los cuales se enseña a leer. Entonces, ahí hay muchas variables que hay que desentrañar. Una es en qué idioma vamos a aprender a leer. No es lo mismo leer en inglés que leer en español, o en finlandés, o en sueco. Pues, por ejemplo, las correspondencias entre las grafemas y los fonemas, entre los sonidos y las letras, por decirlo así, es muy sencilla y muy directa en el caso del español o del euskera, por ejemplo. Pero no lo es así en el caso del inglés. En el caso del inglés, pues los fonemas son unos o son otros, dependiendo de cuáles son las consonantes que lo rodean, ¿no? Entonces, pues no hay esa regularidad que facilita mucho el aprendizaje de la lectura y llegar a ser un lector avezado, que cuando escribes o lees en inglés requiere de mucho más esfuerzo
el aprender ahí a leer, y de hecho tardan más en ser buenos lectores los ingleses que los que aprenden a leer en inglés que los que aprenden a leer en español. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, hay diferencias entre métodos, hay métodos sintéticos, métodos globales que se utilizan para la lectura, y además depende de qué ortografía uno vaya a aprender a leer, ¿no? Dicho esto, las bases neuronales son básicamente, no digo que las mismas, pero muy parecidas, son similares. Es en esas bases neuronales, yo creo que es donde se produce la distorsión que hace que entre el 5 y el 7% de la población mundial tenga dificultades para leer, al margen de cuál sea su lengua, ¿verdad? Hablamos de la dislexia. Manuel, ¿qué importancia tenemos que dar al diagnóstico temprano de la dislexia? Que bueno, hay que decir que es una disfuncionalidad ya muy antiguamente conocida, con más de un siglo desde que se conoce, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué obstáculos se oponen a su detección? Bueno, como decías, la dislexia no es un problema cultural, es un problema neural. Es decir, que hay algo que falla ahí, que es lo que estamos intentando en muchos laboratorios entender. Entonces, bueno, pues esa es la respuesta a una pregunta. La otra es qué pasa con la detección temprana. Ahora lo que tenemos es un método de reacción, es decir, que en torno a los 9 años se diagnostica pues ya un retraso, porque llevan ya años, 2 años por lo menos de retraso en la lectura, y entonces, bueno, pues estamos diagnosticando a esas edades, pero esas edades ya es muy tarde. Lo que sería deseable, y varios laboratorios en el mundo, entre ellos el nuestro, estamos empeñados en descubrir biomarcadores que nos permitan pues detectar de forma temprana eso, que el niño o la niña padece ese tipo de problema, para intervenir cuanto antes mejor, de forma que paliemos efectos adversos como son, bueno, efectos no solo en la lectura, en el entrenamiento de esa habilidad tan necesaria hoy en día, sino en la autoestima, por ejemplo. Si los chicos que tienen problemas a la hora de aprender a leer, pues ven que sus compañeros avanzan, sus compañeros también son crueles a esas edades, y entonces lo señalan, que eres un tonto, los padres están preocupados y entonces le meten más tarea para que el chico vaya, y el chico pues empieza a desarrollar pues una baja autoestima, que siempre tiene que estar haciendo deberes en vez de jugar con sus compañeros, en fin, toda una serie de problemas alrededor de la dislexia, ¿no? Sí, de hecho, cuando se empezó a plantear el abordaje de la dislexia, se planteó como un problema médico. Más tarde se fueron implicando psicólogos, sociólogos, educadores y logopedas. Al final se trata de buscar una intervención global de diferentes tipos de profesionales para abordar esta cuestión. Bueno, el que sea o no un problema médico es un problema neural, y ese problema neural pues se ataca desde distintas herramientas, digamos, ¿no? Entonces, lo ideal sería que hubiese una detección temprana. Esa detección temprana es difícil situarla simplemente conductualmente. De hecho, ha habido intentos, pero que predicen muchos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, bueno, es un problema que está ahí de base neural, y que diversos profesionales pues pueden atacar desde distintos, con las herramientas que tienen, de distintos ángulos, ¿no? Pero el problema sigue siendo el mismo. El problema es un problema de carácter neural. Bueno, y ahí es donde intervienen yo creo que esto ya es bastante más reciente, ¿verdad? Corrígeme, la psicología cognitiva, las neurociencias, la genética de la conducta, que han abierto un campo pues extraordinariamente prometedor para profundizar cómo funciona el cerebro, cuáles son sus mecanismos, bueno, qué se está aportando. Sí, en líneas generales, Manuel, tampoco vamos aquí a dar una lección magistral, pero en líneas generales, qué está aportando el conocimiento del proceso de lectura desde estos ámbitos? Hombre, yo creo que conocer mejor cómo leemos y cómo aprendemos a leer es vital. Ha habido pues una esperanza grande en la genética. Lo que pasa es que la dislexia es un problema escurridizo y es un problema complejo. No se debe simplemente, como se pensaba a veces, pues que la mutación de un gen daba lugar a problemas como la familia esta famosa que cometía una serie de errores gramaticales, y estaba ligado pues a un determinado gen, ¿no? Es muy difícil
en las investigaciones que se están realizando en genética se ve que es un problema en donde intervienen las mutaciones de distintos tipos de genes, ¿no? No es un solo gen. Desde la neurociencia, pues se está viendo que hay zonas del cerebro que están respondiendo un circuito que está respondiendo a la lectura, y que ese circuito puede dañarse en distintos puntos, y bueno, pues cuando se daña en algunos puntos da lugar a esos problemas de dislexia, ¿no? ¿Sabemos mucho más que hace unos años? Pues sí, sabemos mucho más gracias al equipamiento que tenemos, tecnología punta para, bueno, pues intentar entender, ver esos circuitos que responden ante la lectura y ante el lenguaje, ¿no? Pero nos queda mucho por aprender, nos queda mucho, sobre todo en lo que mencionábamos antes, de la detección temprana para poder intervenir también de forma temprana y aliviar así los problemas que tienen los niños y los padres, ¿no? Sí. En todo caso, Eva y Manuel, si pensamos que los de nuestra generación, por ejemplo, educados en el último cuarto del siglo pasado, nunca oímos hablar de la dislexia, esto no se abordaba desde el ámbito escolar, ni de la pediatría, ni nada, y tal como estamos hoy, pues bueno, hemos avanzado significativamente. Hombre, claro que sí, claro que sí. Antes no es que no hubiera, lo que pasa es que no se detectaba o se decía, pues este niño es tonto. Sí, exacto. Y tampoco era tan necesaria la lectura como lo es hoy en día, ¿no? Tú estabas en tu pueblecito y bueno, pues podías hacer un montón de cosas no sabiendo leer, ¿no? Hoy en día, si no sabes leer, pues olvídate, o sea, vas a encontrar, si encuentras trabajos, pues digamos trabajos basura, ¿no? Pero hoy en día, si quieres ser ciudadano de primera, tienes que saber leer, porque necesitas leer para, bueno, pues conducir en la autopista simplemente, relacionarte con la administración, o leerte una novela, o enterarte de lo que pasa, porque sí es verdad que hemos avanzado hacia un mundo audiovisual, pero la lectura sigue siendo algo primordial. Sí, el menú del restaurante, vamos, tan sencillo como eso. Por ejemplo, el menú, eso es. Eso es. Hacíamos si referencia... no tendríamos que estar como cuando viajamos a Japón o a China, señalando eso, con el dedo, sí. Algo que... lo del plato de ese señor de al lado. Complicado, sí. Bueno, decía que al principio de esta charla hablábamos de un artículo publicado en la revista Euskonius de Eusko Ikaskuntza, un artículo sobre el proyecto Distal. ¿En qué consiste, Manuel? ¿Cómo surge la idea de poner en marcha este proyecto y qué significa este nombre, que es ciertamente curioso? Bueno, Distal, pues es muchas veces cuando pides un proyecto, pues bueno, casi siempre te piden que pongas un acrónimo para que a la hora de evaluar, pues se evalúe con el acrónimo y sea absolutamente ciego, que no se sepa quién es el autor. Y bueno, pues ahí dislexia y tálamo, que son dos palabras clave de lo que definiría el proyecto, ¿no? Es decir, que lo que estamos intentando es ver cuál es la contribución del tálamo y de sus distintos circuitos con la dislexia, o con los distintos tipos de dislexia, porque no es que haya un solo tipo de dislexia. Generalmente la dislexia viene encapsulada, digamos, por un problema de tipo fonológico, pero también hay otros elementos que contribuyen a otros tipos de dislexia que son minoritarios, ¿no? Entonces creemos que el tálamo tiene una función primordial en el circuito de la lectura, y entonces estamos intentando averiguar, bueno, pues cuál es ese rol que tiene, si es que tiene un rol importante, y si eso nos puede ayudar a entender mejor, dado que el tálamo tiene conexiones con muchos sitios de la corteza, y hasta ahora lo que se ha mirado ha sido fundamentalmente la corteza. Nosotros miramos en otro sitio y queremos ver, como decía, si bueno, pues el tálamo contribuye y en qué medida y cómo contribuye a esos circuitos de la lectura, y qué pasa cuando uno de esos circuitos se daña, ¿no? Entonces, yo por lo que tengo entendido, el tálamo, pero bueno, es una cosa de solo 3 centímetros nada más, pero que juega un papel capital en la medida que, Manuel, entiendo, o sea, yo tal como lo entiendo, si no me corriges, es como una especie de procesador de la información sensorial que recibimos del exterior. Eso digamos que es la lectura clásica, exactamente, que todo viene de los sentidos y pasa por ahí. Es como una central, ¿no? Como un hub.
Bueno, hoy se está viendo que no solo es un receptor de información perceptiva y que la envía a la corteza, sino que, bueno, tiene muchas conexiones top-down y bottom-up con la corteza que lo hacen único. Y bueno, ¿qué consecuencias podría tener el llegar a desentrañar con detalle cómo funciona el tálamo, en general cómo se activa el cerebro durante los procesos de lectura y de escritura? ¿Cuál sería un poco el horizonte que se dibuja en este proyecto? Bueno, eso nos ayudaría a entender mejor algo que no se sabe hoy en día. Hoy en día los modelos de lectura no descienden a estructuras subcorticales. Todos los modelos de lectura que hay por el momento están hablando de activación o de activación cortical, ¿no? Hay tres zonas fundamentales. Una es el giro fusiforme, que es en la base del cerebro, luego lo que se denomina área de Broca comúnmente, y zonas parietales, y esas digamos que son tres hubs importantes del circuito de lectura en el hemisferio izquierdo. Entonces se ha visto que, por ejemplo, pues el área de Broca deja de participar o, bueno, digamos, no se activa tanto en el caso de los disléxicos y se compensa simplemente con activación en hemisferio derecho en el área contralateral, en el área de Broca del derecho, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues todos esos modelos miran hacia la corteza, miran si hay mayor activación o menor activación, y nosotros pues nos hemos dedicado a entender el circuito de forma distinta. Bueno, no sabemos, estamos en ello y estamos viendo si la contribución del tálamo es importante y en qué medida, y si eso es así nos ayudará pues a entender mejor esos circuitos de la lectura. Y probablemente, pues, si nos dice que son problemas más bien atencionales o motores, porque, bueno, todo está, digamos que es como un cerebrito en pequeño, el tálamo, pues nos puede dar pautas para poder ver si hay conexiones que no están bien entre el tálamo y la corteza, ¿no? ¿Y qué fases va a tener este proyecto de investigación y con qué plazos trabajáis, Manuel? Bueno, el proyecto de investigación es a 3 años. Ya lo que pasa es que con la pandemia pues nos han concedido una extensión un poco mayor, pero bueno, se está desarrollando desde hace tiempo ya. Estamos rematando la primera fase, que es la del cribado. Hemos el año pasado, bueno, antes de la pandemia, hemos conseguido cribar a 900 niños entre 9 y 14 años, me parece que quedamos al final. Y este año pues llevamos 500, ¿no? Entonces estamos intentando llegar a 100, a 1000, 1500, para ver si, bueno, pues de ahí extraeremos chicos cuya ejecución pues es dentro de la curva normal, y otros que, bueno, pues están por la cola de la curva, que serían los chicos que tienen problemas de lectura. Y con ello pues pasaríamos a la segunda fase, que bueno, pues sería pues aproximadamente de todos esos con 120 o 140 chicos con dislexia y sin dislexia, y entonces entrarían en la siguiente fase, que sería toda una batería de medidas conductuales, y luego de resonancia estructural y de resonancia funcional. Esas serían las distintas etapas. Entonces, si me permite, pues de aquí pues agradecer a los colegios que nos han dejado entrar, y todavía pues necesitamos algún colegio más para tener una muestra grande, de forma que si alguien está interesado pues podría contactarnos. Sí, de hecho, en bcbl.eu, en esta página web, aparte de explicar todos los proyectos que tenéis en marcha, tenéis un apartado precisamente para las personas que quieren participar en vuestros estudios. Eso es. Y tenéis un montón de líneas de investigación abiertas y siempre necesitáis personas, además de edades muy diferentes, desde bebés hasta personas mayores. Eso es. Entonces, bueno, pues yo creo que es un buen momento para lanzar una llamada pues al voluntariado de la gente. La gente que quiera saber cómo es un estudio científico desde dentro, tiene aquí una opción fantástica. Sí, absolutamente. Sí, sí. Yo me apunté precisamente hace ya bastantes años y he participado en el BCBL en bastantes proyectos como voluntario, y lo he hecho precisamente por lo que dice Eva, porque me interesan estos temas y está siendo una experiencia muy agradable y muy curiosa y muy interesante.
Ahora, cuando he leído el proyecto y cuando nos lo acabas de explicar, Manuel, yo me pregunto cómo se hace una resonancia magnética con chavales de esta edad, porque yo que no soy claustrofóbico ni en general no tengo ningún tipo de ansiedades, hombre, a veces pasar un rato ahí dentro como que se hace un poco cuesta arriba, ¿eh? Hombre, intentamos que sea lo menos... Aunque te pongan películas y música, pero... Sí, claro, durante la resonancia estructural, por ejemplo, que no hay que hacer nada, pues se les pone una película para que vean la película ahí. Pero vamos, bueno, una cosa que es importante resaltar es que no hacemos daño a nadie, es decir, todo es inocuo, la resonancia es absolutamente sana, salva, no hay ningún problema de... no estimulamos, simplemente registramos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, se lo decimos. ¿Qué pasa con los chiquillos? Pues bueno, pues a veces se mueven y esto es como una foto. Si te mueves, pues al final no sirve. Claro. Pero bueno, llevamos trabajando con niños desde hace mucho tiempo, los entrenamos y bueno, aunque se pierde pues un porcentaje alto de ellos, los registros de los niños son absolutamente necesarios para poder desentrañar esos secretos, ¿no? Y bueno, pues el proyecto seguirá y veremos a ver qué es lo que sucede durante el tiempo que nos resta. Queremos agradecer, eso sí, a la Caixa, porque esto es un proyecto subvencionado por la Caixa dentro de los calls competitivos de proyectos. Y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Bueno. Y se puede conocer más sobre el proyecto Distal, aparte de la página web de BCBL, bcbl.eu, pues en este artículo de Euskonews. Pues sí, es un artículo que sintetiza muy bien lo que nos ha contado Manuel, básicamente, que se titula Proyecto Distal, desgranando los secretos del cerebro lector, y está en el número 766 de Euskonews, publicado pues hace un par de meses así. Por un equipo de investigadores del BCBL. Eso es. Que, por cierto, hoy estamos hablando también del BCBL porque participáis en actividades relacionadas con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, sí. Con lo cual hoy tenéis doble cita. Absolutamente. Gracias, Manuel y Juan. Buenas tardes. Bueno, nada, a vosotros. Eskerrik asko, Manuel. Y